han descubierto que la vida tiene como principio básico una lucha constante. Podemos estar viendo las situaciones y que todo progresa a base de esfuerzo. Aún el reino de los cielos tiene que progresar acá en esta tierra a fuerza de ímpetu, de esfuerzo. Jesús decía que el reino de los cielos sufría violencia y solamente los violentos podían arrebatar. Amén. De manera que Dios puede dar la preparación y puede darnos todas las cosas para poder lograr la victoria y para poder vencer. Para esto se necesita, el cristiano necesita conocer algunos puntos de cómo ser más que vencedor. Porque muchos de nosotros, y lo escuchamos en la calle, cuando decimos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en Cristo yo soy más que vencedor. Pero esa es una palabra que puede salir de los dientes hacia afuera. Pero cuando vemos el problema y cuando nos centramos y está dentro de nosotros, observamos que la palabra en Cristo soy más que vencedor parece que nos quedara pequeña, y a veces nosotros entendemos y sabemos que quizás lo que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que nuestra propia fuerza. Por eso que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo primero que nosotros debemos entender para poder ser más que vencedor es tener una vida de resignación. Diga conmigo, resignación. Primero, olvidar todo lo que queda atrás. Si tú quieres ser vencedor, si tú quieres ser victorioso, tú tienes que olvidarte de tu pasado. Tienes que olvidarte de las cosas malas a las cuales tú estuviste presente. De igual manera, las glorias pasadas. Las glorias pasadas pueden servirte de una referencia, pero ya eso pasó. Tú tienes que seguir adelante. La meta está adelante, la meta no está hacia atrás. Dice Filipenses capítulo 13, su versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, puedo entonces obtener mi victoria. Si yo soy una persona retrógrada, que vivo de mis experiencias pasadas, que me acuerdo de todas las cosas buenas que hubo en el pasado, de todas las cosas malas que me hicieron en el pasado, entonces yo no puedo proyectarme hacia un presente. Yo tengo que vivir, como lo dice Pablo. Yo tengo que olvidarme ciertamente de todo lo que queda atrás y seguir hacia adelante, buscando la meta, buscando mi proyecto y buscando todo plan profético que Dios ha tenido para mí. Ayer ya pasó, la gloria pasada quedó atrás. Ahora nos queda adelante una gloria que nos está esperando con los brazos abiertos para poder entonces empezar a subir peldaños del éxito y de lo que Dios nos tiene a nosotros como plan de victoria. Dicen amén. Amén. Otra cosa que debemos entender es que para poder conseguir la victoria, yo no debo tener ninguna relación con las tinieblas. Una cosa es que tú camines en oscuridad y otra cosa es que tengas una relación con las tinieblas. Dentro de nosotros existe la naturaleza del pecado que Adán nos impuso, que nosotros no queríamos y que nadie nos avisó y nos dijo que íbamos a ser pecadores. Sin embargo, esa naturaleza pasó de generación en generación y por causa del oprobio, por causa del pecado de Adán, entonces nosotros nos contaminamos con esa naturaleza. Habrá momentos a los cuales nosotros podamos caminar en tiniebla, pero una cosa es que tú pases por valles de sombra de muerte y otra cosa es que tú tengas relación con ella. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en su verso 14: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Eso lo decía el sabio Salomón. El necio es aquel que siempre anda en tinieblas. ¿Qué significa la palabra necio? La palabra necio no es aquel
que se te pega y empieza a insistirte en algo que tú no quieres dar o no quieres hacer o no quieres entregar. El necio es aquel que, conociendo la palabra de Dios, no cumple lo que le dice que debe cumplir. El necio es aquel que, conociendo los detalles, conociendo los beneficios, conociendo las victorias que da la palabra de Dios, no sigue ese camino. Esa persona que nosotros conocemos como necio es la que siempre va a andar en tiniebla. Y puedes estar seguro, pueblo, que si tú andas en tiniebla, nunca vas a poder lograr la victoria. Nosotros somos enseñados y hemos sido siempre instruidos que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo. Si nosotros nos colocamos en un lugar donde podamos alumbrar y podamos manejar el destello que Dios nos da, entonces podemos ser lumbrera en medio del camino de mucha gente. Pero mucha gente cuando vive en tiniebla, entonces pierde autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando veníamos en camino, vimos a un señor que estaba sin camisa. Se veía que era indigente. Él estaba deteniendo el tráfico porque venía saliendo una gandola de una de las fábricas. Y resulta que el chofer donde venían, en el carro donde venían, él no quería detenerse porque decía que era un loco que lo estaba deteniendo. Sin embargo, se dio cuenta que salía el camión y entonces él tuvo que detener la camioneta. Luego que detuvo la camioneta, se acercó el muchacho sin camisa, todo harapiento, todo feo, y le dijo: yo no quería parar porque yo pensaba que era un loco que estaba en el medio de la calle deteniendo todos los carros. Sin embargo, después que el camión salió y nosotros continuamos, yo le dije: eso pasa porque no hay autoridad. Porque yo estoy seguro que si hay una persona vestida de Guardia Nacional, el frenazo lo pega desde el potente. ¿Por qué? Porque la autoridad te lo da la luz. Y cuando tú vives en tinieblas, tú pierdes autoridad. Un padre que vive en tinieblas no tiene la moral para decirle a su hijo: deja de beber, deja de fumar o deja de consumir licor, deja de ser mujeriego o deja de ser pendenciero. Pero cuando un padre, viviendo en la luz, puede dar el ejemplo, entonces el hijo ve al padre como un héroe. Y es por eso que nosotros, conociendo a Jesús de Nazaret como único y suficiente Salvador, podemos entender que dentro de nosotros hay una persona que tiene luz y que tiene una luz propia, y que esa misma luz que está en Cristo Jesús es la misma luz que te alumbra y que te puede servir a ti para resplandor de todas las cosas que están esperando que tú hagas. En el pueblo hay gente que está esperando que tu luz resplandezca. La luz de Jesús, que es aquella que alumbra y que nunca necesita ser recargada. Dicen amén. Ahora, Juan me enseña en el capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escucha lo que dice este pasaje. Quien sigue a Jesús es el que tiene la luz. No podemos tener luz fuera de esta lumbrera. No podemos ser luz si no tenemos a Jesús. Si no tenemos a Jesús, entonces lo que está dentro de nosotros se convierte en tinieblas. Y cuando entramos en tinieblas, convertidos en tinieblas, entonces desaparecemos de la vista, desaparecemos en el espacio. Yo quiero decirte hoy, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que dígale que está a su lado: dejé de ser tiniebla y yo me convierto en una lumbrera. Tenemos que empezar a vernos en victoria. Y no solamente dejar de vivir en tinieblas, no solamente es tener una vida de resignación, tenemos también que aprender a dejarnos de palabrerías. Sí, palabrerías. A veces nosotros prometemos y no cumplimos. Y la Biblia nos enseña que es mejor que no prometas antes que prometas y no cumplas. Tienes que ser responsables en tus acciones y dejar de dejarte persuadir por palabras huecas y palabras vanas.
Me enseña el libro de los Efesios en su capítulo 5, verso 6. Nadie os engañes con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú te dejas engañar, entonces caes en una dimensión que no es la dimensión que Dios provocó para ti. Cuando tú te desconectas, te desenchufas de la ley del Señor, entonces empieza a ponerse la cosa un poco enredada en tu vida, porque ya no tienes dirección, porque ya no tienes luz en el camino, porque ya no tienes la palabra que es la que te guía a toda justicia. Pero cuando Dios está en ti, cuando la palabra de Dios que viva y eficaz entra en tu corazón, entonces tú empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Ya se te abre el entendimiento, ya se te abre el razonamiento, tu corazón empieza a palpitar de una forma diferente. Ahora no es tu mente, ahora es la mente de Cristo que está contigo. Ahora tú piensas como pensaba Jesús, ahora tú te enfrentas diferente a los problemas que como antes te enfrentabas. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón, entonces esta persona siempre va a estar a la defensiva, siempre va a estar pendiente de que nadie le haga nada, siempre va a estar buscando defenderse de alguien que pueda darle un oprobio o darle algún tipo de molestia. Pero cuando estás en Cristo Jesús, cuando tú aprendes a colocar la otra mejilla, cuando tú aprendes a vivir una vida en paz, una vida de razonamiento, una vida llena de la luz del Señor, entonces tú puedes estar tranquilo, porque la ira de Dios no va a venir contra ti, sino la paz, sino la benignidad. Toda la confianza del Señor será colocado en ti, porque como lo decíamos anoche, Dios siempre va a tener complacencia en ti cuando tú sigas su palabra, cuando tú camines en los caminos del Señor, cuando todo lo que diga Dios tú lo cumples, cuando eres leal, cuando eres responsable en todas las cosas. Porque si hay algo que Dios nos enseña, es que nosotros debemos ser prestos para escuchar y tardo para hablar. Santiago nos enseña que la lengua es un combustible social que puede terminar quemando toda la creación, y entonces la misma lengua termina contaminada y quemada por ese mismo fuego. Escúchame, pueblo, nosotros como cristianos, todo lo que sale de nuestra boca debe ser palabra de Dios, debe ser palabra que llegue, debe ser palabra que entienda la gente que es palabra de amor, palabra de paz. Todo lo que habla tu boca, sea de alegría, sea de enojo, sea de lo que sea, tiene que ser una palabra que edifique y no una palabra que construya. Si usted tiene que destruya, perdón, si usted tiene que ser victorioso, entonces empiece a mejorar su forma de hablar y empiece a hablar lo que Dios desea. Amén. Para poder conseguir victoria, tenemos que cerrar nuestros ojos a las vanidades de este mundo. Sí, a veces nosotros quedamos extasiados de tantas cosas que vemos. A veces perdemos hasta 3 y 4 meses de salario por comprar un teléfono a un hijo. Resulta que el hijo, cuando compra un iPhone o un Samsung Galaxy, de esos que cuesta entre 30 y 40 mil bolívares, resulta que lo usa nomás para PIN, para llamar y para recibir mensajes. Toda la gama, toda la estructura que está dentro del teléfono, ni por aquí nos pasa para poderlo usar. Yo no digo que está mal que usted lo haga, pero usted debe sacrificarse para darle lo mejor a sus hijos, no para enseñarle vanidad. Escúchame lo que dice el Salmo 119. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, decía el salmista. Si nosotros apartamos los ojos de las vanidades de este mundo, que a la final terminan siendo pasajeras, que a la final terminan muriendo como muere todo en esta vida, entonces podemos avivar ese fuego que hay dentro de nosotros. La vanidad nos permite a nosotros perdernos de vista a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y no es que está mal que usted le dé buenas cosas a sus hijos, pero aprenda o enséñele el valor de las cosas.
que las cosas se consiguen con sacrificio, que nosotros debemos trabajar quizás el doble o el sobretiempo, o vender algo dentro de nuestra casa para poder completar, para darle el capricho a nuestros hijos. Enséñale a trabajar, enséñale el valor que hay cuando se consigue algo con el sudor de la frente. Y entonces usted criará hombres y mujeres de provecho y de progreso. No complazca a su hijo con todas las cosas, porque de allí es donde vienen los problemas. Porque el día que no le complazca, entonces tienes un enemigo del lado dentro. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña a nosotros que apartemos nuestra mirada de toda vanidad, para poder entonces vivir y avivar el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Salomón decía que todo en la vida era vanidad, que todo pasaba y que todo terminaba así como empezaba. Pero hay algo que nunca termina, que es el amor de un padre para su hijo. Un amor de Dios para ti siempre va a ser infinito, porque aun cuando ya tú no estés en esta tierra, es cuando más el Señor te va a amar. Y Dios no te va a cubrir de vanidades, Dios te va a dar bendiciones, y te va a dar tantas bendiciones que tú jamás te volverás a acordar de toda vanidad. Amén. Efesios 4:17 me dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escúchame, la vanidad se crea en la mente, y entonces coge cuerpo cuando lo sacas de tu mente. Y esa vanidad se transforma en cosas, y se transforma en contaminación para el cuerpo. Si tú quieres conseguir victoria, debes apartar tu mirada de toda vanidad. Porque hoy en estos tiempos, en estos últimos tiempos, conseguimos tantas cosas en los medios de comunicación que terminamos viendo las cosas al revés del principio que quería Dios para nosotros. Hoy vemos que los hombres se casan con hombres, que mujeres se casan con mujeres, que viejas se casan con viejas y viejos se casan con viejos. Por la vanidad del corazón. Hoy vemos que todo es transformado a que si tú no tienes algo de valor, entonces no vales y no eres prosperado. Si tú no tienes el último teléfono en la tecnología, entonces estás siendo perdedor en tu camino de vida. Si tú no tienes el mejor carro, entonces tú no eres prosperado. Escúchame, vanidad son todas esas cosas. Cuando yo soy rico, cuando yo soy prosperado, cuando todo lo que tengo, cuando todo lo que hago, le pongo el amor de mi trabajo y le pongo mi corazón de cristiano para decir que todo lo que tengo es porque tengo un Dios que me lo ha provisto, es porque tengo un Dios que me lo ha dado, es porque tengo un Dios que me llena de toda bendición. Amén. Primera de Samuel capítulo 12 verso 21 dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No aprovechan ni libran. Muchos cristianos hoy en día han sido apartados por causa de la vanidad. Estamos seguros que Dios quiere a un pueblo prosperado. Estamos seguros que Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Pero una cosa es que tú prosperes y que tengas todos los beneficios del reino, que puedas tener tu casa propia, tu carro propio, y todo lo que es prosperidad sirven para ti. Pero una cosa es que Dios te entregue algo para tu provecho, y otra cosa es que Dios te lo entregue para que tú hagas alarde de lo que tú has hecho con tu propio trabajo. Una de las grandes derrotas que tuvo Saúl y que tuvo Nabucodonosor es porque se llenaron de vanidad. Saúl ya llegó el momento de decir que todo el imperio que tenía, por haberse olvidado Dios de él empezó a trabajar por su propia fuerza, y fue tanta su vanidad que hasta una bruja fue a consultar. Nabucodonosor iba caminando en el medio de todo lo que hacía, y dijo: todo esto lo he hecho por mi propia fuerza. Y resulta que terminó comiendo arroz y bañándose con el rocío de la lluvia como las bestias del campo. Escúchame, pueblo, Dios quiere apartarte a ti de toda vanidad, para que
te bañes en el rocío del Espíritu y no te bañes en la lluvia del campo, para que tú te llenes de toda bendición espiritual, para que seas prosperado en todas las cosas cuando Dios empiece a prosperarte a ti. Amén. Amén. Otra cosa que nosotros vemos, y como segundo punto, debemos entender que debemos llevar una vida espiritual si queremos ser cristianos invencibles. ¿Cómo es una vida espiritual? Primero podemos vencer lo carnal. Y es lo que Dios nos dice todos los días, que libremos la batalla en vencer lo carnal. Dice Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 8, verso 5 decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si bien Romanos capítulo 7, verso 18 nos está enseñando el problema que Pablo tenía como predicador en su carne, diciendo que yo, ¿quién me podrá librar a mí de este cuerpo de muerte? Porque yo, queriendo hacer las cosas de Dios, no lo hago, sino que hago las de mi carne. Él también tenía problemas como ser humano. Y uno de los grandes problemas que tenemos todos los hombres y mujeres, los seres humanos, es el problema de la carne. Pero podemos vencerlo. Dice el Señor que cuando empezamos a pensar en el Espíritu, la cosa de la carne la podemos vencer. Porque tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma que sirve para pensar. Es lo que debemos nosotros hacer. Tenemos que amalgamar nuestra mente, nuestra alma con nuestro espíritu y dejar que el espíritu haga el trabajo para que entonces el alma y el espíritu puedan doblegar mi carne. Pero yo estoy plenamente seguro que una vez que tu carne empieza a ser de cosquilla, tú te metes en oración, tú doblas la rodilla y entonces esa cosquilla que viene de la carne tiene que irse, porque no aguantan el poder del espíritu, porque no aguantan el poder de la oración. Yo sé que el cuerpo humano genera químicos y genera ansiedades y genera muchas cosas que nosotros como hombres, como mujeres, como seres naturales podemos generar en nuestra carne, pero estoy seguro que el Espíritu Santo que mora en nosotros puede mucho más que cualquier ansiedad. Dice la palabra que Él se llevó toda nuestra culpa, todas nuestras ansiedades a la cruz del Calvario, que fuimos curados por su sangre y que fuimos por su llaga sanados. Yo tengo que creer esa palabra, tengo que apoderármela, tengo que tomarla para mí, para dejar y olvidar mi carne como parte de mi vida, sino que mi Espíritu Santo y el Espíritu que tengo, vivificado por el mismo, entonces me haga caminar como caminaron aquellos hombres y mujeres de fe en la antigüedad. Porque si de algo nosotros tenemos un enemigo, nosotros le hemos puesto nombre y se llama diablo. Pero el diablo no es el único que te quita ni que te da. El diablo no es el único que te mortifica. También tu carne Dios la tiene como propicio para que el diablo sea también tu enemigo. Es un aguijón que como Pablo lo tenía, también nosotros lo tenemos. Pero Dios es bueno y fiel para hacernos recordar que yo soy espíritu y como espíritu vosotros tenéis que vivir. Amén. Romanos capítulo 8 nos enseña en el verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son carne, y como carne tendrán que morir, tendrá que pudrirse y tendrá que convertirse en polvo. Pero el espíritu cada día se va renovando más. Esta carne que nosotros tenemos cada día se envejece, cada día se agota, cada día pierde fuerza, cada día pierde valor, cada día pierde hasta identidad. Pero lo que está dentro de nosotros es lo que empieza a rejuvenecerse. Mientras más usted se alimente de la palabra, entonces más poderoso será su espíritu. Dice la Escritura que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a Dios, ni tampoco deben hacerlo. Escúchame, tú no puedes ser un cristiano de carne, tú tienes que ser un cristiano de espíritu. Aquellas personas que dicen, yo creo en Dios a mi modo, yo creo en Dios a mi
en que Dios se está agradando. Y es al decirte que esa es la mentira más grande que el diablo ha colocado en el cristiano. Tú no puedes adorar a Dios y puedes amar tu carne, porque tu carne es enemigo del Señor. Y yo quiero decirte hoy, no puede sujetarse la carne a Dios. Es el espíritu el que se sujeta a Dios, porque Dios le habla a tu espíritu. Dios no le habla a tu carne. Dios le habla cuando entras en comunión con Él. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, escuche esto, el Espíritu Santo de Dios usted no lo va a conseguir en una discoteca, usted no lo va a conseguir en un depósito de licores, usted no lo va a conseguir en cualquier parte. El Espíritu de Dios solamente usted lo consigue en la iglesia, en el altar de Dios, allí donde está su presencia, porque es allí donde Dios habla. Dios no va a conseguir a nadie, ni le va a decir por medio del Espíritu Santo metido en una discoteca, sal de allí. Olvídate, Dios responde oraciones, es en su altar, es en su tabernáculo, es en el lugar donde se adora, es en el lugar donde se alaba, es en el lugar donde se predica, es en el lugar donde Dios dispuso para poderte dar palabra. Escúchame, si tú quieres oír el Espíritu de Dios, tienes que vivir en el Espíritu y apartarte de toda carne y de toda maldad. No seas tibio, no vayas a ser como son los demás que dicen que yo creo en Dios a mi manera. ¿Saben lo que quiere decir la gente? Hipócrita. Tú no puedes creer en Dios a tu manera, porque Dios te amó primero antes que tú creyeras a tu manera. Dios te amó primero y murió en una cruz del Calvario, porque esa fue la manera que Jesús decidió hacerlo, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 13 me enseña, porque si vivís conforme a la carne, moriré. Diga conmigo, si vivo conforme a la carne, moriré. Muero. Si vives conforme a la carne, moriré. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviré. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Así que cuando nosotros estamos en el Espíritu, no podemos darle lugar al diablo. Porque si hay un trono que se llama carne, ese es el lugar donde el diablo se sienta. Pero déjame decirte, no daremos lugar al diablo. Efesios 4:27 nos dice, no des lugar al diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11 me dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú no puedes estar firme contra las acechanzas del diablo si tú no estás revestido del poder de Dios. Y por eso usted ve en el mundo tanta enfermedad. Ve cómo la gente muere cada día frente a sus narices. Chikungunya, dengue, ébola, y para usted de contar, cáncer, sida. Todo esto se produce ¿por qué? Porque le han dado lugar al diablo. Cuando usted se reviste de la armadura, usted puede estar seguro que nada le va a tocar. Porque incluso la Escritura nos enseña que aún los dardos del enemigo podemos nosotros resistirlo. Pero ¿cómo se resiste el diablo? El diablo no se resiste solamente con una armadura. El diablo también se combate con una espada. Y es la palabra de Dios la que permite que el diablo huya con el rabo entre las piernas. Porque si algo hizo Jesús fue citar la palabra en medio de la tentación cuando estaba en el desierto. El diablo sabía a quién estaba tocando, pero Jesús sabía cómo defenderse. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios y puedo pisarte la cabeza cuando quiero. No, Jesús por medio de la palabra le dijo, sal de aquí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, para que aprendamos a ser victoriosos. No demos lugar al diablo y mucho menos ver lo malo en otras personas. Nos enseña la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que la libertad no la uséis como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios te ha dado a ti libertad para servir al otro. Dios no te dio una libertad para que sea convertida en libertinaje. Dios te ha dado una libertad para que ese servicio sea para tu prójimo.
allí donde se cumple la profecía. Y era lo que los profetas enseñaban. Es allí donde se cumplía la ley y los profetas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres conseguir victoria, déjame decirte que la ley, escúchame, está puesta para que se cumpla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay algo que usted debe aprender es sembrar. Y sembrar en su amado, en su amigo, sembrar en su familia, sembrar en su esposo, en su esposa, sembrar en sus hijos. Sea servidor de sus hijos. No ponga a sus hijos a exasperarlo, ni los ponga como mayordomo. Sea usted el mayordomo de sus hijos y enseñará a sus hijos a ser servidores del Señor. Porque así como ellos aprenden de un padre, ellos van a enseñar a sus hijos. Y así es como nuestra tierra va a ser sanada. Cuando empecemos a humillar, escúchame, debemos estar ocupados en ese servicio. Debemos ocuparnos en el servicio del uno y del otro. Deuteronomio capítulo 13, verso 4 nos enseña: en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, y a Él servirás y solamente a Él seguirás. El servicio es el plato de mesa que se coloca todos los días en el reino de los cielos. Si hay algo que Jesús nos enseñó a nosotros, que Él vino para servir y no para ser servido. Nosotros debemos desacostumbrarnos a que nos estén sirviendo, sino ser servidores, para que ustedes también puedan tener la dicha que tuvo Jesús. Lavar los pies de su hermano, echarle aceite en la cabeza, que era la tradición que había en aquellos tiempos, permitía tener el grado de servicio. Pero hoy en día queremos no solamente tener servicio, sino tener cachifos. Y hay cachifos cristianos, y me llama mucho la atención eso. Una cosa es que usted sirva en la iglesia como un servidor, y otra cosa es que usted sea esclavo de un ministerio. Porque a libertad te llamó el Señor. A libertad te llamó Dios para que lo pongas en provecho a tus hermanos. Tú no puedes colocar, y vuelvo y lo repito, y aunque le duela a mucha gente, tú no puedes colocar tu ministerio como esclavitud de tu familia. Primero está tu familia y luego está el ministerio. Primero está Dios y luego está tu casa. Luego le sigue el ministerio que sirve para el servicio de tu casa. Escúchame, amado. Debemos estar ocupados en servir, no solamente en la iglesia, no solamente a Dios, sino también a nuestros hermanos. Dígale que está a su lado: yo hoy soy tu mayordomo. Dígale al padre a su hijo: hoy soy yo tu mayordomo. Dice la escritura en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En este lugar había una idolatría tremenda. Adoraban a Astarot y habían perdido la visión a Jehová. Y el profeta Samuel le decía a estos judíos: si ustedes quieren conseguir la victoria en los filisteos, dejen de servir a otros dioses. Y quizás nosotros aquí no somos idólatras, ni adoramos imágenes de la iglesia cultural, pero sí estoy seguro que tenemos ídolos internos que no hemos logrado tumbar. Ídolos que se han creado en nuestras casas, ídolos que se han creado en nuestras profesiones, ídolos que se han creado en nuestro trabajo, e ídolos que se han creado por el dinero. Debemos entonces derribar todos esos ídolos y venir en pos de Dios, entendiendo que Él es quien te suple todas las cosas. Amén. Quiero decirte entonces que estando ocupado en el servicio, en lo que requiere diligencia, como lo dice el libro de Romanos, no debemos ser perezosos. Debemos ser fervientes en el espíritu y siempre sirviendo al Señor. La pereza es uno de los enemigos abiertos que tiene el cristiano.
Y no solamente el cristiano, toda aquella persona que no prospera es por causa de la pereza. La pereza es un pecado capital, envuelto en los 7 que le acompañan. Y esta es la que más le interesa al diablo que usted aproveche. La pereza. Nos cuesta levantarnos temprano. Nos cuesta hacer el trabajo de Dios. Nos cuesta salir a predicar. Nos cuesta poder levantar una célula. Nos cuesta hacer muchas cosas a causa del favor del Señor. Pero quiero decirte que hoy Dios va a cambiar tu vida de una forma extraordinaria. Tú hoy vas a empezar a tener una vida en comunión con Dios para poder ser un cristiano invencible. Hoy tienes tú que empezar a ver tu victoria y quitar todo lo que queda atrás y renovarse cada día por medio de la renovación del entendimiento. Debemos tener una consagración diaria con el Señor, no consagrarnos cada vez que venimos un domingo, que venimos un miércoles o que venimos a tomar una santa cena o cuando tenemos un aniversario. No, diariamente debemos consagrarnos al Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 20 me enseña: por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es su carne. La carne de Jesús fue lacerada, la carne de Jesús fue blandeada y fue rota por látigos y por golpes de romanos fortachones. Pero quiero decirte que todo eso fue para consagrarte a ti, para hacerte a ti parte de la familia. Por eso es que debemos siempre estar meditando en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de mi proyecto? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de lo que yo soy? Acerca de lo que yo me muevo. Dice Juan capítulo 5 verso 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres tener vida eterna, no solamente basta con creer en Dios, sino que también debes llenarte de su palabra, porque su palabra es la que te va a alimentar el espíritu para que puedas vivir una vida eterna. ¿Dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Debemos tener nuestra meditación en la Escritura y que nuestras palabras tienen que ser de una constante alabanza. Sí, Señor, alabanza, sacrificio de carne es la alabanza. La palabra nos enseña para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu alabanza para Dios es mucho más que el oro, es mucho más que la piedra preciosa. Y alabanza es lo que sale del corazón para cantarle al Señor y decirle: gracias, Padre, por haber hecho de mí la persona que soy. Que no importa la condición en que estoy, yo puedo levantar un cántico nuevo y decir: Dios, gracias porque me has hecho la persona que tú quieres que yo sea. La constante alabanza debe ser una llave que te abra el camino a la sobrenaturalidad. Cuando tú cantas, cuando tú alabas al Señor, entonces los cielos empiezan a temblar. Y déjame decirte que los coros de ángeles harán silencio para que Dios pueda escuchar tu voz que sale del corazón. No se trata de cantar bonito, no se trata de tener excelentes músicos, no se trata de tener un orfeón para cantarle al Señor. Se trata que tu corazón humilde pueda levantar un cántico y decirle: Señor, tú que creaste la alabanza y me has convertido a mí en alabanza viva, hoy yo me derramo ante tu presencia para poder conseguir mi victoria y poder ser la persona invencible que tú dices que yo soy. Escúchame, todo lo que respira, diga conmigo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y te recuerdo la palabra de Dios. Escúchame, ya estamos terminando. No debemos ser perezosos en cumplir la obra del reino. Debemos seguir su extensión. Debemos caminar para que la obra del reino empiece a extenderse en tu nación. Vuelvo y lo repito, pueblo.
no podemos ser perezosos. La palabra me enseña en los proverbios que el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Qué difícil es caminar entre espinos cuando estás descalzo. Y esa es la vida del perezoso. El perezoso va y se llena de pereza tanto que cuando llegue el momento de la bendición ni siquiera tiene fuerza para poderla tener, pues no hace ejercicio espiritual. Pueblo amado, usted debe ser un soldado de guerra. Usted debe vencer todo obstáculo que se le presenta en la vida, aún los obstáculos familiares. Porque yo estoy seguro que cuando usted decidió tomar a Cristo como su único y suficiente Salvador, el primero que se levantó fue su familia. El primero que se levantó quizás fue su padre, su madre o sus hermanos. Y lo llamó loco, lo llamó loca. No se preocupe, con Jesús también hicieron lo mismo, su misma familia. Dice el libro de Marcos, capítulo 3, verso 21. Que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. La misma familia de Jesús, incluyendo a su madre, a la Inmaculada Concepción, fue tras Jesús para prenderle, para llevárselo a la fuerza a la casa, porque decían que estaba loco. Por eso es que usted ve más adelante, cuando en ese mismo capítulo 3, versos 31 al 35, llegaron los discípulos y le dijeron: Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué decía Jesús? Mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, que ven y escuchan la palabra de Dios. Ahora hágase usted la pregunta: ¿por qué siendo la madre y los hermanos con Jesús no le dieron entrada de una vez a donde estaba Jesús? Porque no se lo permitieron. Porque las personas incrédulas no tienen acceso a estar en la presencia de Dios. Dice las Escrituras y la historia que Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió la Epístola de Santiago, creyó en Jesús después que resucitó. Mientras estaba vivo, no creía en su hermano. Creyó cuando resucitó y se convirtió en el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Basta solamente con creer al que ha resucitado para recibir tu ministerio y para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Así que aún los obstáculos familiares tienen que ser superados con sabiduría, con actitud de cristiano, porque yo estoy seguro que lo que tú antes eras, la oveja negra de la familia que antes era, hoy te ven diferente, porque conseguiste un Salvador resucitado que te ha hecho ministro de fuego en medio de tiempos peligrosos. Amén. Bríndele fuerte el aplauso al Rey de Dios. Marcos capítulo 3, para hablarte de lo que es el obstáculo familiar. Me enseña claramente que Jesús decía, luego de que Jesús había tomado a los discípulos, dice el verso 20 del capítulo 3, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando usted va al verso 31 del mismo capítulo 3, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí
mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. En el mismo capítulo usted puede observar que a Jesús ni la familia le creía. Hoy es día de cambios. En unos tiempos peligrosos debemos aprender a ser invencibles, a ser victoriosos. Y cuando usted maneje todos estos puntos a la perfección, como lo que hemos enseñado hoy, usted puede decir entonces: Señor, en ti soy más que vencedor. Amén. Amén. Brindele fuerte el aplauso al Rey de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar.